Hola, buenos días. A la mitad, obviamente, los conozco porque trabajan con nosotros. Y a la otra mitad es porque ya nos traen a los pacientes, ¿ya? Y a los que no, ya en algún momento nos tocará conocernos en vivo y en directo. Bueno, me tocó la presentación de infarto, ya que pusimos de la isquemia a la intervención, enfermería Potter, para que sea como más entretenido, porque es todo un tema, es todo un capítulo, ya no es solamente abarcarlo de la primera instancia, sino que además es un abordaje integral por la parte de enfermería. Efectivamente, nosotros no diagnosticamos, pero sí estamos preparados para ello, para pesquisarlo desde el primer momento. Como introducción, me quedé con esta definición que es corta, precisa y concisa, ya que es una necrosis a nivel aguda de nuestro corazoncito, o una o más arterias que irrigan al corazón, que son las coronarias. A nivel de estadística, según la American Heart, estamos creciendo con los casos de patologías coronarias. Ya esto en relación a que ya personas desde los 20 años comenzamos a presentar cardiopatías isquémicas. ¿Ya? Esto netamente ha ido aumentando por dos factores. Bueno, tres. El genético, las malas prácticas de hábitos alimenticios y de sedentarismo, y asociado al consumo de drogas y alcohol. ¿Ya? Además, es nuestra primera causa de muerte en Chile de patologías, en realidad, coronarias. Ya esto afecta tanto un accidente vascular isquémico o cardiopatías. Ya, como comentaba, a grandes modos, están los factores de riesgos mayores y, obviamente, los condicionantes. Hay unos que se pueden cambiar y hay otros que no se pueden cambiar. Ya que en relación a los no modificables, obviamente a medida que pasa el tiempo ya nos va pesando, ya que nuestras coronarias no van respondiendo. Sexo masculino, ojo, ya más que las mujeres, pero nuestras hormonas nos protegen hasta cierto tiempo a las mujeres. Así que empieza la posmenopausia y ahí ya nos tenemos que cuidar, por lo menos un chequeo cada una vez al año. ¿Ya? Y antecedentes personales de enfermedad coronaria vascular. ¿Ya? Esto quiere decir que si yo tuve algún familiar que tuvo algún infarto o una cardiopatía menor a los 45 años, tengo el 50% de probabilidad de que a mí también me pase lo mismo de forma temprana, antes de los 55 aproximadamente. ¿Ya? No tenemos estudios recientes en Chile, pero se está elaborando encuestas ya a nivel de instituciones privadas para saber cómo estamos con la parte del sedentarismo. Ya eso, la hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, que está asociada a riesgo cardiovascular, por eso están los programas en APS para el seguimiento y control de los pacientes. Ya, y en cuanto a los modificables, la obesidad también nos afecta en relación a la circunferencia abdominal, ya porque, ojo, por la obesidad igual estamos con un rango súper cortito de IMC, por ejemplo, que todavía se mide por el IMC, ¿ya? Pero si nuestra distribución de grasa es a nivel abdominal, tenemos el 60% que nos pasa un evento coronario, ¿ya? Bueno, ¿a qué se debe este infarto? ¿Quién nos define del infarto con supra o sin supradesnivel ST? Es en relación a la acumulación de placas de ateroma dentro de la placa de la arteria. Ya cuando esto se rompe, ya nosotros tratamos de compensar la parte del cuerpo, porque el cuerpo es muy sabio, de taponear, ya, y empezar a formar coágulos. Ya cuando se hace estos coágulos y estos se desprenden, es el riesgo inminente. Ya nosotros efectivamente nos puede doler el pecho en relación a empezar a acumular estas placas de ateroma entre el endotelio de la misma arteria, pero puede que no se ocluya. El tema va cuando ya se rompe y empezamos a formar este coágulo. ¿Ya? Síntomas. Ya tuvimos una modelo que se ofreció ante esto, pero es efectivamente lo que uno ve en el selector. ¿Ya? Un dolor torácico que se mantiene durante 20 a 30 minutos hasta 40, los que aguantan más, que por lo general son las mujeres. ¿Ya? Una disnea, diaforesis, dolor irradiado a la mandíbula o brazo izquierdo, que uno lo ve de forma más típica, pero en los pacientes más jóvenes. ¿Ya? Mareos, vómitos y considerar los usuarios con dolor crónico.
ya fibromialgia, espondiloartritis, o algún otro paciente que tenga, por ejemplo, lupus o una anemia severa también te puede dar un dolor torácico. Aún así, también considerar nuestros adultos mayores y diabéticos que se da de una forma y se presenta de una forma atípica ante estos síntomas ya descritos. Acá lo puse enfermería de acción porque depende netamente de nosotros el pesquisar cuando nuestro usuario llega a consultar, ya sea por una buena anamnesis. Lo habló Marjorie en la parte del categorizador y lo habló el doctor Jorquera. ¿Ya? ¿Por qué hacemos una buena anamnesis? ¿Cuándo empezó con el dolor? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Ya? ¿Hace cuántas semanas? Uno se predispone como a jugar un poquito con el paciente mientras les está escribiendo. ¿Hace cuánto que le duele? ¿Hace 2 días? No. ¿Hace 2 semanas? ¿1 mes? Sí, yo en realidad como hace 1 mes y ahí uno ya empieza como a descartar un poco. ¿Ya? ¿Y cuándo decidió venir a la unidad de emergencia? ¿Y por qué? No, es que ayer empecé con más dolor. ¿Y qué estaba haciendo? No, estaba durmiendo. Ah, perfecto. Entonces se despertó del dolor. No, es que en realidad me levanté al baño y ahí empecé con el dolor. Ah, o sea que es un dolor al esfuerzo y al mínimo esfuerzo. Entonces ahí tenemos que nosotros ir pesquisando. Y para eso es una buena anamnesis. Como decía Marjorie, 3 minutos tenemos para esto. O incluso, si el dolor es muy fuerte y viene además con diaforesis o disnea, el tope inspiratorio también es relativo, ¿ya? Porque el tope inspiratorio puede ser hasta por una costocondritis, ¿ya? Así que nuestra segunda acción como enfermeros es tomar un EKG de 12 derivadas, ojalá antes de los 10 minutos. De repente nuestra urgencia está completamente colapsada. No sé si les pasa a los chiquillos que están en atención primaria o de repente se encuentran solos, o los chiquillos del SAMU, que los llaman y mientras ya llegan al terreno y toman un electro, los chiquillos están un poco tomados de manos porque es en relación al monitor que imprime X derivada, ya que es una fotografía del momento, pero no es un diagnóstico claro en relación como es un EKG de 12 derivadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos como para recortar? ¿Ya? Tenemos nuestra arteria coronaria derecha, la circunfleja izquierda y la rama descendente anterior izquierda, que esta es la que más se infarta, de un 45 a un 60%. La segunda, más afectada, es la arteria coronaria derecha. ¿Ya? Eso va a variar de un 30 a 40%. Y la menos usual es la circunfleja, ¿ya? De un 15-20% más o menos. En cuanto a las derivaciones, cuando nosotros tomamos un electro, aparte de estar bien posicionados los electros, el paciente tiene que estar obviamente acostado, no sentado, que nosotros lamentablemente en algún momento se tomaron electros sentados por no tener espacio suficiente. Y considerar las derivaciones. Tienen que ser 2 derivaciones continuas con elevación del ST para poder considerar que es un infarto con supradesnivel. Ya de B1 a B2 o de B2 a B3, ahí está la zona afectada del septo interventricular. ¿Y qué coronaria es la que está ocluida? Descendente anterior proximal. Y así sucesivamente. Sáquenle fotito, por favor, y lo tienen así como de guía memoria tal vez, y poder pegarlo a lo mejor en sus centros en caso de que no cuenten. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Esto es un electrocardiograma normal. Ya nosotros no vamos a venir como a enseñar electrocardiograma de cero, pero sí recordar de que los cuadraditos no están de adorno. Ya cada uno nos mide tanto los milímetros, que equivalen a 0.04 segundos, y de ahí nosotros vamos a considerar que un infarto con supradesnivel es mayor o igual a 0.02 para poder considerarlo como un infarto. ¿Ya? Ahí están nuestras ondas P, PR, los intervalos, la R, la Q, que cuando ya el infarto está instaurado, se hace una Q profunda. ¿Ya? Eso ya no demuestra necrosis. Y lo mismo que la elevación del segmento ST, que aquí uno lo ve isométrico y que se eleva hasta esta altura por lo menos. Para tomar un electrocardiograma y que sea comparable uno con el otro, tenemos que tener estandarizadas nuestras medidas. Ya, si ya lo tomé de entrada sin querer, bajo, por lo general nosotros tomamos 10 milisegundos con 25 milivolts, eso es lo que nosotros estamos manejando. Pero si ya lo tomé de otra configuración, tomarlo idealmente con esa misma configuración para que sean comparables.
El diagnóstico diferencial, también como decía el doctor Jorquera y Mario al principio, el dolor precordial puede ser derivado de muchas otras patologías y que el diagnóstico diferencial no lo tenemos que hacer nosotros, pero sí en relación a guiar a síntomas y la anamnesis que nosotros podemos manejar en el categorizador, ¿ya? Puede ser una disección aórtica, una pericarditis, miocarditis, una angina inestable o estable. De repente el paciente dice que lleva 6 meses de dolor de pecho. Ya según la bibliografía, ya hace 6 años atrás, ya no se considera ninguna angina como estable, independiente de que el paciente tenga una presión de 120/60. Todas las anginas son inestables. ¿Qué criterio se va a ocupar para hospitalizarlo y estudiarlo de forma intrahospitalaria o en el extrasistema de forma derivada? Eso netamente parte médica, pero aún así va a haber en los cambios en relación a los exámenes. Troponinas positivas, por ejemplo, ya se ingresa. Alteración de electrolitos, ya también te puede dar un cambio electrocardiográfico. Origen digestivo, como también se explicaba el doctor Jorquera anteriormente, puede ser un dolor abdominal difuso, sobre todo en pacientes diabéticos y ancianos, y que uno de la nada, y si le tomamos un electrodo, ya, dele. Le tomamos un electro y ahí está nuestro infarto. Origen pulmonar, por neumotórax, espontáneo, por lo general esto pasa en pacientes jóvenes, ya, TEP y neumonía. Y en relación a pared torácica puede ser un síndrome de Tietze, que es una costocondritis external, y una neuralgia, ya sea por las patologías que ya habíamos comentado. Puede ser fibromialgia o pacientes con lupus, como le había comentado, ¿ya? Y de salud mental, un síndrome conversivo, ya sea por una angustia, y uno también, mientras le está tomando el electro al paciente, preguntarle, ya, ¿y usted qué estaba haciendo? ¿Pasó alguna pena, alguna rabia? ¿Está bajo una situación de estrés? ¿Cómo ha dormido? Y eso todo lo podemos hacer mientras estamos poniendo los electrodos, ¿ya? También considerar, y esto es como datito al ojo rápido, que el infarto efectivamente va a tener esta curvita, ya va a ser como carita triste, y acá es como una carita feliz para hacer una pericarditis. Como tip aparte en caso de que ustedes lo puedan ver más rápido y obviamente siempre corroborar con la parte médica y no se confíen del electro con el informe que sale por el chinito que lo hace de la parte interna, ¿ya? Si nosotros tuviéramos un electro a lo mejor conectado a IA, podría ser. ¿Por qué? Porque nosotros vamos alimentando esta IA en relación a la información que le vamos entregando, ¿ya? Continuamos. Informar en todo momento las acciones a realizar, tanto al usuario como a la familia, porque por lo general los traslados que nos hacen los chiquillos del SAMU con infarto, solamente el 1% ya cumple con código infarto. En cambio, nosotros ya contamos, por lo menos la estadística que yo saqué los primeros 6 meses del año, el 5% de los pacientes llegan a consultar de forma espontánea con su infarto con supra. Ya de más de 5 horas de evolución y se lo aguantaron, llegaron, no, es que no sé señorita, y llegan lo más callado posible. Y informar a la familia, ¿por qué? Porque la familia queda más angustiada que el mismo paciente que le estamos tomando el electrocardiograma adentro. Monitorizar al usuario en todo momento, accesos venosos de mayor calibre posible y toma de exámenes, hemograma, troponina, ultrasensible, perfil lipídico, creatinemia, LP, CK, CKMB, esto complementario. Ya los LP, obviamente, si es que hay alguna alteración extra, ya, y la troponina ultrasensible la que nos va a tirar si efectivamente es un infarto evolutivo o que ya se instauró y no va a seguir elevando troponina. Ya, por mientras esperamos y analizamos los resultados de exámenes, ¿qué hacemos en este rato como enfermeros? Como enfermeros en relación también a indicaciones médicas. Ya, tratamiento del síndrome coronario agudo en general, antes de definir si es con supra o sin supra, bueno, con supra es más fácil, ¿ya? Antiguamente se ocupaba la sigla MONA, morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina. Después se vio que no, que ya no era suficiente y nos quedamos con MONAC, se agregó el clopidogrel. Y después, ya con los estudios, algunos avalaban de que se disminuía la acción del clopidogrel con el uso de la morfina y así podemos agregar fentanilo, que tenía incluso mayor potenciabilidad del clopidogrel, ¿ya? Así que por eso el FONAC, por fentanilo. Y después
También hay estudios que dicen, ¿por qué ponerle oxígeno, entre comillas, a pito de nada, cuando el paciente no está desaturado, no está con disnea? ¿Por qué? Porque al final genera un mayor diestrés oxidativo. ¿Ya? La idea es que no se genere más iatrogenia en el paciente. ¿Ya? En cuanto a la administración, de entrada, aspirina 500 miligramos masticable idealmente. Ya hay pacientes que nos han llegado infartados y que decimos, ¿cómo lo mastica si el paciente está con un secuelado, con una ACV, con una disfagia severa? ¿Cómo lo hacemos? Se puede por sonda nasogástrica. ¿Ya? El Plavix o clopidogrel, 300 miligramos vía oral al ingreso o 600 miligramos si es que acude a angioplastía. Si se activó el código y te dicen, ¿sabes qué? Son las 6 de la mañana. Nosotros llegamos a Pabellón a las 8 de la mañana. ¿Se puede? Sí, se puede. Entonces ahí nosotros podríamos agregar 600. Ya la nitroglicerina no siempre se administra, aunque es bastante bueno. ¿Por qué? Porque aumenta la precarga y poscarga. Y lo que nos hace manejar un mejor gasto cardíaco para el paciente. Entonces llega mejor preparado a una angioplastía, por ejemplo. ¿Ya? Siempre y cuando el paciente no esté hipotenso o no sea un infarto del lado derecho. ¿Ya? Porque si fuera un infarto del lado derecho, por lo general es una hipotensión más permanente. ¿Ya? Entonces, si le ponemos nitroglicerina a todos los infartos, no corresponde. Analgesia, como comentábamos en estas siglas, opioides, a lo mejor no se hipotensa tanto el paciente. ¿Ya? IO2 solamente en caso de saturación y confort del paciente. Ya hay pacientes que se desesperan mucho, obviamente yo también estaría desesperada con un dolor precordial, pero hay pacientes que lo toleran pésimo y hay otros que no. ¿Ya? Idealmente, bueno, esto está todo basado en estudios, y idealmente siempre es la terapia de reperfusión mecánica. Nuestra terapia de reperfusión mecánica, nosotros contamos con la unidad de hemodinamia, somos centro cardiológico, tiene abordaje radial derecho, cuando no se puede se hace por femoral, pero nosotros siempre radial derecho. Por ende, siempre las vías venosas, ojalá en el lado izquierdo. O si no tenemos más opciones, lo más cerquita del corazón poner las vías. ¿Para qué? Para que le quede el abordaje hasta braquial incluso. Igual, si es que no le pueden tomar exámenes en primera instancia al paciente, si van a puncionar arteria, que sea en la otra extremidad, ¿ya? Al final le voy a mostrar un videito de una angioplastia muy chiquitito. Y nuestra caballito de batalla, por decirlo así, casi nunca contamos en primera instancia las primeras 3 horas con angioplastía, ya que están de repente con un paciente adentro, entonces no podemos meter al paciente que llega de forma espontánea a la urgencia. ¿Ya? La terapia de reperfusión farmacológica, nosotros contamos con 2 medicamentos. Yo le puse la streptokinasa porque yo soy vieja, ¿no? Y por lo otro, porque además aparecen las guías clínicas. Nuestra guía clínica se inició en el 2005. ¿Ya? Después la otra actualización fue en el 2010. Y esa es la que aparece, si uno lo busca, aparece la del 2010. Con una pequeña actualización en el 2015 y una revisión en el 2018. Desde ahí no se ha tenido ninguna otra intervención en la guía clínica. Y no es porque esté mal hecha, es porque está. ¿Ya? Y ha funcionado en distintos establecimientos de salud, ya sea primario. Por ejemplo, yo que soy del sur, hasta los sapos tenían tenecteplase, ¿ya? Y en ese tiempo igual, streptokinasa. Ya, volvamos. Se los puse netamente, como les decía, porque aparecía en la guía ministerial, ya, pero nosotros contamos con el Actilice, pero nuestro regalón es el Metalice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque viene ya la jeringa lista, viene asociada al peso, no hay que calcular mucho, sino que más que nada monitorizar y una buena vía venosa. Ya, cuidado de la trombolisis, informar, como decía nuevamente, en todo momento al usuario y la familia lo que se le va a hacer. El paciente perfectamente también puede rechazar esta trombolisis, porque igual los riesgos son muchos. No solamente el sangrado gingival o que pueda hacer un accidente vascular, sino que este trombito tan pequeño de repente no alcanza a disolverse, por decirlo así, y migra. ¿Ya? Entonces también el paciente puede tener un TEP, una ACV. Entonces esos riesgos hay que informárselo al paciente. Ya, mantener monitorizado al usuario, mantener accesos venosos permeables nuevamente, administrar el fibrinolítico los primeros 30 minutos de la confirmación del electrocardiograma, idealmente. De repente hay dudas. Y esta duda netamente a ver que cuando tenemos la angioplastía de rescate, ya, porque una vez reperfundido el paciente
farmacológicamente, lo idealmente que sale por la guía ministerial es que tenga a las 24 hasta 72 horas una angioplastía, sí o sí. ¿Ya? Registrar post-administración, control de signos vitales, incluyendo el dolor. Desde el 2007, el Ministerio de Salud de Chile considera el dolor como un signo vital. Por eso nosotros lo evaluamos en el selector. ¿Ya? Vigilar al usuario y presentación de sangrado o compromiso de conciencia, perfusión distal, como decía el doctor Jorquera, y aparición de dolor. Eso es lo que podemos evaluar nosotros. ¿Ya? Siempre registrar los signos vitales cada 5 minutos, los primeros 15 minutos, después cada 15 minutos la siguiente hora y después las siguientes 2 horas cada 30 minutos. ¿Ya? Dentro de los 90 a los 120 minutos del inicio de la trombolisis se evalúan los criterios de reperfusión, que es la desaparición o disminución del dolor, el descenso del supradesnivel ST. Por eso les comentaba que si vamos a tomar un electrocardiograma, que sean todos comparables, ¿ya? Porque si están tomados a diferentes volt o diferentes medidas, no lo vamos a poder comparar tan fehacientemente, ¿ya? El alza precoz de las enzimas cardíacas y unas arritmias de reperfusión, que esto puede pasar, una fibrilación por lo general es lo que se presenta en estos casos. En resumen, que es el flujograma que está a nivel ministerial, ya dolor torácico con sospecha de infarto, electrocardiograma y ahí confirma o no confirma, evaluar el dolor torácico en sí, supradesnivel, angina inestable, etc. Más causas extracardíacas, evaluar hospitalización si corresponde o no corresponde, y esto va a depender netamente de nuestros exámenes y el dolor en evolución cuánto tiempo lleva. Y en caso de que sí monitoricen, más los exámenes, o sea, más los medicamentos correspondientes, y si estás en el SAPU, obviamente menor a 12 horas, idealmente menor a 3 horas, ya para poder activar el código de infarto. Y lo más importante que es GES, tenemos tiempo que respetar, tiempos que nos dispone el ministerio y por ende tenemos que cumplir como buen hospital público. ¿Ya? Ahí está el flujograma más grandecito, en caso de que le quieran sacar fotos. Y si hay bradicardia, ¿qué pasa? Si hay un bloqueo de rama, ¿qué hacemos? Y no tenemos hemodinamia disponible todavía. ¿Por qué? Porque son las 7:30. Llegan a las 8, están preparando el equipo. ¡Oh, no se vio! Teníamos fotos. Ya, pero teníamos una foto y un cuadro de cuándo requiere el paciente marcapaso. Ya, en nuestro caso, como va a ser en primera instancia en el servicio de urgencia o los chiquillos del SAMU, va a ser por parche marcapaso. Lo ideal es que nosotros partamos con 35 output para poder evaluar este paciente e ir aumentando de a poco según la tolerancia. ¿Ya? Igual como es un parche marcapaso que está dando el impulso eléctrico de forma constante, también analgesia para este paciente, ¿ya? Y informarle también en todo momento. Acá vemos también una colega cariñosamente nos prestó la imagen desde hemodinamia, que nosotros vemos acá el corazoncito, el ápice está al lado derecho de ustedes, ya que efectivamente hay solamente una rama irrigando. ¿Cuál es la que falta ahí? ¿Que se irrigue? ¿No? Ya, pues anatomía, la circunfleja. Del 15 al 20% es la que se da. Ya este infarto. Ya por ese lado no se ve nada de la circunfleja. Ahora tenemos posterior a la angioplastía. Por mientras, preguntas, consultas, esto, porque nosotros no lo vemos por el lado de la urgencia o en APS o los chiquillos de SAMU de repente se quedan viendo al procedimiento in situ, pero nosotros no sabemos qué pasó con ese paciente. ¿Ya? Y ahí ya se ve todo el corazoncito irrigado. Ahora se ve la circunfleja, ¿cierto? Ponle play. Y resultó en la angioplastía. ¿Ya? Obviamente este paciente va a quedar con seguimiento y si ya tuvo un evento coronario, lo más probable es que los próximos 5 años vuelva a presentar algo similar. Y tenemos un último video. ¿Qué pasa si en angioplastía no nos resulta o tuvo una complicación el paciente? Ya tuvo una quinesia del ápice, lo metemos a cirugía cardíaca. Lo metemos, disculpa. Ya, los chiquillos del equipo de cirugía cardíaca están ahí revascularizando el miocardio como tal. Ya todo se hace in situ, se hace una cardioplegia previa, todo se hace con la máquina de circulación extracorpórea y si es necesario ECMO, que es veno arterial por si acaso. ¿Ya? Ese fue el videíto que nos convidó. El mejor perfusionista, mi marido. Ah.